Entonces, bueno, acá está. Dame un segundo. Compañero, confírmame si veis la pantalla, porfa. Sí, ya. Ok. Bueno, entonces vamos a calcular. Vamos a calcular S de XX, S de Y y S de XY para que vean cómo se hace. Me han escrito muchos y tienen una cantidad de errores en la fórmula, no sé por qué no me preguntan si no entienden, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular el promedio de cada una de las variables. Entonces, voy a poner X barra y Y barra, que son las dos variables que tengo. Para eso vamos a usar promedio. En Excel, yo en este caso tengo poquitas observaciones. Aquí se calcula el promedio de una y, como en la anterior, calculo el promedio de la otra. Estos van a ser como unos parámetros que me van a servir, claro, para poder resolver este procedimiento, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué nos piden? Yo uso esta fórmula, es mucho más corta que las que el profe da, entonces por eso las uso, pero en el fondo deben dar lo mismo. Entonces voy a sacar esas sumatorias de X, pero las voy a hacer sin elevarlas al cuadrado. ¿Para qué? Voy a quitar el filtro. Para que me pueda quedar para calcular esta acá, que es como covarianza o la varianza, digamos, de ambas variables de una, para que me sirva. Entonces voy a calcular Y sub I menos Y barra, que es el promedio, el cual ya calculé. Y listo, no hay que hacer más nada, al menos si tenemos estas fórmulas. Entonces, cada menos X barra. Esto es como si fuéramos a calcular una desviación estándar. X barra es esta, ¿qué voy a hacer? La voy a anclar. Y ya, como yo tengo formato de tabla, Excel entiende que toda la celda va a ser así. Entonces, de una lo calcula. Cada dato menos X barra. ¿Sí? Lo que hacen es, si no lo tienen como formato de tabla, colocar, sencillamente seleccionan, así sea una celda, y le dan acá formato de tabla. Y ahí Excel se los coloca. Lo mismo vamos a hacer para las Y. Y menos Y barra, que es esta que está acá, y la voy a anclar. Cada uno de los datos menos el promedio, vean que está acá, vamos a encontrar N, solo porque en la fórmula de ustedes se los piden. N como es contar, y vamos a contar cualquiera de estas, porque en realidad las que es solo las no vacías. Entonces tenemos 23 observaciones. Otra forma de encontrar N es solo seleccionar y le dan acá abajito, miren, le sale promedio, recuento y suma de todos esos datos. Excel se los calcula solito sin fórmula. Entonces, acá están como nuestros parámetros, los que vamos a usar para calcular cada uno de estos valores. Y bueno, ¿qué nos dicen? La sumatoria desde X igual a 1, donde desde Y igual a 1 hasta N, donde Y es cada dato, de todos estos valores elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer otra columna. Nos toca hacer otra columna. O sea, no es posible que nosotros, digamos, calculemos todo eso en una celda. Por eso es que creo que tantos han tenido tantos errores. Por eso quise dejarles este video así, no hubiera monitoría hoy. Entonces, ahí está. Ambos elevados al cuadrado, entonces, claro, corresponden sencillamente a estas columnas elevadas a la 2. O estas columnas por sí mismas. Vean que el resultado es consistente. O sea, si yo quiero multiplicar esta por esta, me tiene que dar exactamente lo mismo que esta elevada al cuadrado. ¿Sí? Los valores son los mismos. Observación, los valores son todos positivos porque es un número elevado al cuadrado. Por eso es que estos números, estos dos no pueden dar negativo, porque son unas varianzas, o propiamente dicho varianzas si estuvieran divididos sobre n, son unas variaciones, la variabilidad de la variable, valga lo que parece ser una redundancia. Entonces, lo mismo voy a hacer acá, reviso que Excel me lo esté tomando correcto, ¿sí? Porque Excel me hace un autorrelleno. Y listo, entonces, ¿qué dice la primera fórmula? S de XX es la sumatoria de todos los valores de esta columna. Listo, lo sumo. Fíjense que son puros valores positivos. Bajo ninguna circunstancia ese valor les va a dar negativo. Nunca. Entonces, si tienen negativos, fue que algo hicieron mal. Sumatoria S de Y es la sumatoria de cada dato menos Y barra elevado al cuadrado. Otra vez, son números positivos.
Entonces, eso en ningún caso va a dar negativo. Y ese de XY, fíjense que es una covarianza. Entonces, esa sí podría en algún momento dar negativa. Vamos a insertar otra columna y los voy a multiplicar. XY menos X barra por YI menos Y barra. Eso aplica para cada dato. Entonces, esta es mi otra columna. ¿Qué voy a hacer? Listo, multiplico este por este, ¿sí? Vean lo que dice la fórmula. XY menos X barra, eso multiplicado por YI menos Y barra para cada dato. Y eso aplica hasta el final. Entonces, ¿qué me dice? La sumatoria de eso. Fíjense que en esta columna sí hay resultados que pueden dar negativos. ¿Por qué? Porque es que la relación entre las dos variables, miren que esto es como si fuera una variabilidad conjunta, esta puede ser negativa entre las dos variables, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Listo, lo sumo. Y ahí queda. En este caso, va a dar positiva porque fíjense que la mayoría de los datos de estos que están acá son positivos. Entonces, claro, cuando lo sumen va a dar positivo. Otra forma de ustedes comprobar es coeficiente de correlación. Coeficiente de correlación entre X y Y. Si les da positivo, hay un gran chance de que la covarianza también vaya a dar positivo, porque tienen que ver. Entonces, fíjense, coeficiente de correlación de Pearson dio positivo. Ojo que este es un coeficiente de correlación lineal, a diferencia del de Spearman, que es para solo relaciones monótonas, ¿sí? Que crecen en el mismo sentido o decrecen en el mismo sentido, pero no es la misma medida. Este es de coeficiente de correlación lineal. Listo, eso sería todo. Errores que he visto, y lo quiero dejar también en el video, que hacen, o sea, yo no entiendo eso de dónde sale, pero hacen como que para poder encontrar esta sumatoria, entonces hacen esto por esto que está acá. Lo hacen así. O sea, suman la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Y ojo que la función suma no es una variable que trabaja por filas. La función suma no trabaja por filas. Si ustedes le dicen que sume esto, él no va a ir sumando fila por fila, él va a sumarles toda la matriz. Entonces, lo que ustedes están haciendo es sumatoria de X por sumatoria de Y, lo cual no es lo que ustedes les están diciendo acá, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, el problema. Funciones de Excel que sí trabajan por filas, suma producto. Suma producto trabaja por filas, o sea, si ustedes quieren o necesitaran, ejemplo, multiplicar las filas una por una de dos columnas, por ejemplo, X y menos X barra por Y menos Y barra, y que todo eso Excel lo sume, ahí sí, ¿sí? Ahí sí va a funcionar, ¿sí ven? Ese de XY sí se puede calcular así, porque suma producto sí trabaja por filas, suma no. Suma no trabaja por filas, suma todo lo que ustedes le coloquen, los va a sumar. Ese fue el error que más vi repetido, que quieren calcular ese de XX y ese de XY como en una sola celda. Y es que en realidad no es posible. A menos que Excel tenga ya una fórmula para calcularlo, que yo no la conozco, es inevitable que ustedes tengan que hacer este procedimiento, ¿sí? En una celda no se puede calcular. Entonces, voy a dejar el video hasta aquí.